en Lucas capítulo 22. Amén. Amén. Lucas capítulo 22. Aleluya. Cristo vive. Amén. Capítulo 22, versículo 39 en adelante. Pónganse de pie. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiero regresar a otro versículo que he leído. Dice el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Pueden sentarse, que Dios añada más bendición con su palabra. Aleluya. Varias cosas importantes que hay que mencionar. Primero, es impresionante que el hombre que más oró, el hombre que más oraba, el hombre que más tenía el respaldo de Dios, el hombre que nadie como él había hecho los milagros que él había hecho. Moisés abrió el mar rojo, pero nunca resucitó a los muertos. Moisés sacó agua de la roca, pero nunca convirtió un agua en vino. Moisés, Dios le permitió convertir las aguas amargas, saladas, en aguas bebibles, digamos así, dulces. Pero nunca tuvo la oportunidad de caminar sobre el agua. Hay grandes milagros en hombres de Dios. Juntemos todos los milagros que la Biblia menciona en diferentes profetas. Ninguno rebasó ni le llegó por lo menos a la mitad a los milagros que Jesús hizo. Imagínense, nada más con ver a los endemoniados salían los demonios. Alguno que otro endemoniado se complicaba no por la falta del poder de Dios en Jesús, sino porque eran demonios que exigían el derecho en esa persona. Y había una complicación, y por eso es que la Biblia dice que en algunos casos Jesús trataba de manera especial a esos endemoniados. Y yo uso esta palabra de manera especial porque a alguno los apartó, a otro le escupió y a otro le insistió 2 veces que se fuera el demonio. Vemos que en los endemoniados de Gadara, un escritor dice que era uno, el otro dice que son 2, pero el punto es que esos demonios todavía quisieron negociar con Jesús. ¿Cuál es el punto? El hombre más importante de la historia y de la Biblia, llamado Jesús, era el hombre que más oraba al Padre. Sí, amén. Y él no quedó exento de pasar por agonía. La gente piensa que una persona que está en comunión con Dios, una persona que ora, que ayuna, que lee, que está, decimos comúnmente que está más arriba, más cerca de Dios, no pasa por tristezas, no pasa por aflicción, no pasa por angustias, no pasa por problemas, no pasa por enfermedades. ¿Sí me estoy explicando? El testimonio y la vida de Jesús es un claro ejemplo
que el hecho de orar demasiado no significa que ya estamos exentos de todo. Jesús pagó impuestos. Recuerda, Jesús ofrendaba, Jesús pagaba sus diezmos, Jesús era fiel en todo. Dice la Biblia que Jesús se sujetaba a las autoridades, respetaba a los sacerdotes, respetaba la estructura organizacional de la iglesia, respetaba los gobiernos y nunca les faltó el respeto a las autoridades. Era un hombre impresionante. Pero menciono todo esto del perfil de Jesús para que nos demos cuenta que no existe hombre alguno todavía después de Jesús que iguale a esa calidad de personaje de Jesús. Su sencillez, su humildad. ¿Qué más podemos decir de Jesús? La parte social, lo sociable, lo sencillo a la hora de hablar, de responder. Lo cuestionaban, lo presionaban. Es más, Pilato mismo como autoridad lo presionó para que respondiera. Y fue prudente en su respuesta. Aquel hombre queda impresionado y dijo, no he visto un hombre así, no veo ningún problema. Pero lo estaban presionando para que lo enviase a la muerte. Y es cuando Pilato se lava las manos porque él no había encontrado algún error. Dice la Biblia que otros soldados en otro tiempo llegaron. Otros hombres fueron enviados para cuestionarle y regresaron sorprendidos diciendo, es que no hemos encontrado un hombre que hable así. Aquellos hombres que habían enviado a esto le dijeron, ya se hicieron de ellos. Ellos ratificaron. Era impresionante escuchar a Jesús, ver a Jesús, oír sus palabras, oír su enseñanza. Era impresionante cómo Jesús hablaba. Por eso es que los evangelios dicen que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, todos los religiosos se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque él no hablaba como los fariseos, no vivía como los fariseos, él no hablaba como los saduceos y no predicaba como los saduceos, él no se rebelaba como los publicanos, él no actuaba como aquellas personas que querían derrocar, destruir el imperio romano. Era muy diferente. Este hombre llamado Jesús pasó por agonía. Si la agonía de Jesús fuera en base a la unción, respaldo, acercamiento de Dios, pongámosle un número. ¿Qué número le daríamos en calificación a esa comunión de Jesús con el Padre? Yo le daría un 100. Perfecto. Y en esa calidad de comunión pasó agonía. ¿Cuántas agonías pasó? Varias. Cuando no lo dejaban pasar porque no pagaba el impuesto. Sí sabían que para poder pasar había que ponerse al corriente con los impuestos. Y le dijo Jesús a Pedro, vete a pescar, vete, saca un pescado y ándale, paga lo tuyo, lo mío y que se quede con el cambio. Jesús también tuvo hambre. Si él que tenía tanta unción pasó hambre, ¿en qué calificación ponemos nosotros de esa comunión con Dios? Si Jesús le damos un 100, ¿en qué número nos ponemos nosotros para darnos cuenta si Jesús pasó por eso, vivió eso? ¿En qué categoría vamos a estar con las aflicciones nosotros? A veces le decimos a Dios, ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué cuando más oro, más ayuno, más busco de Dios, suceden las cosas? Me decía un hermano, porque ahora que Dios me está llevando a un nivel muy bonito, me está pasando esto con mi familia. Le dije, mira, no se preocupe, no es el único. Todos los siervos de Dios pasamos por agonías. Y dice la Biblia que en ese momento trata de darle una lección a los discípulos. Jesús ya había anticipado su muerte. Jesús ya había dicho a los discípulos, miren, ya estaba entrando a Jerusalén. Y nada más imagínense lo que habla frente a Jerusalén. Es la única ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Faltó que Jesús dijera, y crucifica a otros también. Pero como eso no se había vivido, hasta esa semana se iba a vivir, Jesús
empezó a decir, me van a traicionar, me van a entregar. Mira, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, también estaba entrando el plan diabólico en el corazón de Judas. Jesús y los discípulos no estaban en Jerusalén. Judas no había planeado nada entregar a Jesús. Estaba solamente en la intención. Así es que cuando entra a Jerusalén y Jesús empieza a decir, me van a entregar, voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Jesús habló varias veces este tema. Y yo creo que ha de haber dicho Judas, entonces ya es el momento. Por eso cuando Judas está frente a Jesús en la mesa, en la cena, en la Pascua, Jesús se le queda viendo a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Judas le hubiera dicho, ¿y qué voy a hacer? No sé si me explico. Haciéndose el inocente. ¿Y tú qué sabes que voy a hacer yo? Esa frase es impactante. Lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Por qué Jesús sabía todo eso? Porque Él es el Dios hecho carne. Amén. Dice la Biblia que cuando Él llegó al monte de las olivas para orar, al monte, a la huerta, al huerto, como decimos comúnmente, al huerto, para orar, Él iba con una aflicción. Quien cargaba la aflicción es Jesús. Quien cargaba la agonía es Jesús. Jesús sabía que era su última cena. Jesús ya lo había dicho, no lo voy a volver a comer, a participar de esto hasta que esté de nuevo con vosotros en mi Padre. Esa cena fue maravillosa. Esa cena es una experiencia única, no tan solo para Jesús, también para los discípulos. Cuando comprendemos cronológicamente lo que pasó, muchos piensan a la ligera, la Santa Cena, la mesa del Señor, la Pascua, pensamos en una sola noche, en un solo momento y ya, y cada uno se fue. No. Esa noche fue larga. Jesús oró. San Juan 16, 17, 18 habla de esos momentos. El diálogo, Jesús habló del Espíritu Santo, Jesús oró al Padre por nosotros. Jesús estaba en una agonía, en una carga emocional, psicológica muy fuerte. Y los discípulos desconectados de ese sentimiento, distraídos. Mira, es la verdad que nos pasa eso, somos fáciles de ser distraídos. Vemos una persona que ya empieza a actuar con tristeza, con aflicción, no le prestamos atención. Hasta que sucedió algo triste, con razón, yo le vi sus ojos tristes. Tratamos de armar en nuestro recuerdo el por qué habíamos visto eso. ¿Sí me estoy explicando? De ahí es que somos bien distraídos socialmente y humanamente hablando. Jesús ya tenía carga de tristeza, lo estaba diciendo, lo estaba hablando, lo estaba expresando. Cada paso, todo lo que hizo Jesús fue perfectamente planeado. Lavar los pies, compartir el plato con el traicionero Judas. ¿Por qué no se lo compartió con Juan el apóstol amado? ¿Por qué no lo compartió con Pedro? Me atrevo a decirte que Jesús indicó dónde se deberían sentar cada uno. Me atrevo a decirte eso, porque todo estuvo planeado, preparado. Por eso es que cuando Jesús se acerca a la oración, dice la Biblia que los llevó. Jesús quería que los discípulos aprendieran a aprovechar el tiempo. Cuando uno está en tristeza y en aflicción, ¿qué dice el apóstol Santiago sobre la oración? Si está uno triste, si está uno alegre, en cada estado emocional, el apóstol Santiago nos indica hacer algo. Y nosotros, ni lo uno, ni lo otro. Y lo más triste, acudimos al WhatsApp, a las redes sociales, y ahí matamos, eliminamos, como digo, fulminamos, o sea, aplastamos cualquier intención del corazón por buscar a Dios. El corazón clama, el espíritu clama a Dios. Y la conciencia que ya está acostumbrada a la rutina, abre el Facebook, abre Twitter, las redes sociales,
y le dan like aquí, le dan like allá, y se nos fue el tiempo. Y eso es lo triste, eso es lo que aflige al corazón de Dios. Estamos en una etapa similar a la de Jesús. Él ya viene por su iglesia. Hay una carga en el corazón de nuestro Padre Celestial. El arrebatamiento de la iglesia ya viene. Cristo está a las puertas y nos está invitando a orar, a buscarle, a clamar. Dice la Biblia, y la iglesia debe de clamar diciendo: sí, ven Señor Jesús. Aleluya. La Biblia dice que hay un galardón para los que aman su venida. Hay un galardón para los que estamos esperando su venida y ese encuentro glorioso. Hay un galardón para los que a cada rato decimos: Señor, perdóname, límpiame si te fallé, si hice algo indebido, porque yo quiero estar listo para ese encuentro contigo. Aleluya. Cada momento de nuestra vida, el diablo está buscando la forma de distraernos. Dice la Biblia que Jesús los llevó para orar. La carga emocional, la presión. Imagínense al grado, lo que acabamos de leer, dice la Biblia en el versículo 44, que el sudor de él eran como grandes gotas de sangre. ¿A qué grado estaba el estrés, la carga? Voy a usar este término por el grado que se maneja aquí. La ansiedad que llegó a atacar. ¿Sí me explico? La ansiedad es una sobrecarga de estrés. Cuando uno se siente incapaz de hacer algo. ¿Sí me explico? Cuando yo estaba frente a aquel accidente que yo vi frente a mí, a mis ojos, como aquel carro se volteó y empezó a voltear y a dejar toda la carga del sonido, y a mis compañeros músicos que iban encima, yo me imaginé lo peor. Yo quería poder tener la mano como elástica para correr, estirarla y detener la camioneta o levantar a todos mis compañeros músicos. Es una impotencia. Se vive un momento de shock impactante, un trauma muy fuerte. Cuando yo vi aquello, mi mente quedó afectada emocionalmente. Y no quiero imaginar lo que vivió Jesús, porque él ya estaba viendo lo que iba a venir. Imagínate, para poder sudar sangre es porque su cuerpo estaba rebasado en la capacidad emocional que pudiera enfrentar. Clínicamente estaba en una situación delicada. La sangre no estaba coagulando. No sé si me explico. Jesús estaba en un proceso muy fuerte y lo que él hizo es orar. ¿Y los discípulos lo que hicieron? Dormir. Cada quien le da más prioridad a lo que desea. Dice la Biblia que Jesús los llevó a orar y les fue claro diciendo, versículo 40, orad que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? Han de haber dicho ellos: es para el mañana, pasado mañana, es para el futuro, para la vida. Pero Jesús hablaba de ese momento que iba a venir. No era para largo tiempo, era para lo que estaba por verse. Y el primero que cayó en la tentación fue un hombre llamado Pedro. Ahí salió su apellido, no sabemos su apellido, pero tenemos: se me subió lo Toledo. A alguien se le sube lo Martínez, lo Lázaro, ¿verdad, hermana? Se nos sube, se nos calienta la sangre. Y la primera acción que hizo Pedro fue sacar la navaja, el cuchillo y volarle la oreja. Él no quería volarle la oreja. Imagínate, para volarle la oreja, ¿a dónde había dirigido el cuchillo? ¿O tú piensas que ha de haber dicho: aquí voy a volarle la oreja? No. Él quería otra cosa. Gracias a Dios que Dios tuvo que hacer algo. La habilidad, la agilidad del muchacho de este varón, alcanzó a mover la cabeza que le voló la oreja. Él no iba para la oreja. Gracias a Dios que fue la oreja. Jesús fue claro: ora para que no caigas en tentación. No era la tentación de un manjar, de una cerveza. No era la tentación de un deleite placentero. No, es aquello
que no nos permite dominar nuestras emociones. Pedro, no tan solo ahí, él ya le dio cavidad al enojo. Siguiente paso, le dicen, tú estabas con él. ¿Qué dice Pedro? No le conozco. ¿Por qué se atreve a negar a Jesús? Porque él ya había dejado que sus impulsos no fueran dominados, y más bien su impulso dominara sus decisiones. Es ahí donde la tentación nos gana, es ahí donde somos frágiles, es ahí donde la tentación es más fuerte que el Espíritu en nosotros. Porque dejamos que el impulso, el enojo, cualquier acción más fuerte tome dominio sobre nosotros. Pero veamos a un Jesús con toda tranquilidad, agarró la oreja, se la colocó, no ocupó, ¿cómo se llama ese hilo para coser? Sutura. No ocupó ponerle vendoletes, un yurex, una venda. ¿Te imaginas? Dice la Biblia que la oración de Jesús era fuerte, pero a los discípulos, ora para que no entres en tentación. Es impresionante que el estado de ánimo de Jesús fue manejado con prudencia, pero los discípulos no comprendían eso. ¿Cuántas veces Jesús va a preguntarles, ¿por qué no pueden orar conmigo una hora? Varias veces. Y dice la Biblia, acompáñame a ver esto, fíjate lo que dice, versículo 45, los halló durmiendo a causa ¿de qué? Tristeza. A veces cargamos más tristeza que alegría. Si pudiéramos establecer cuántas horas, cuántos minutos, cuántas medias horas, 25 minutos, de a 10 minutos, estamos alegres y tristes. Y es más, si nuestro cerebro pudiera prender un foco azul de alegría y un foco amarillo de media alegría y un foco rojo de tristeza, yo creo que algunos andarían con el foco hasta fundido. Si tuviéramos un zapato que la altura fuera la alegría y el otro la altura fuera la tristeza, andaremos como carros ponchados de lado. ¿Verdad? Dice la Biblia que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos no les preocupaba. Un problema, Jesús oraba. Un problema, Jesús lo soluciona. ¿Sí o no? Un endemoniado, dice la Biblia, que llegó un hombre y le dijo, oye, tus discípulos no pudieron sacar al demonio de mi hijo. No hay problema, Jesús lo saca. Estaban tan acostumbrados a Jesús que la tristeza, mañana va a pasar, otro día más. Ellos fueron cegados para no comprender el tiempo, y ellos mismos fueran parte de la profecía cumplida para Jesús, de que todos lo iban a dejar. Jesús lo sabía, pero Jesús quería que aprendieran esto, porque después cada uno de ellos iba a pasar por esa etapa. Jesús se los dijo, van a tomar la misma copa que yo. Y nos damos cuenta que Pedro pasó por esa aflicción. Pregunto, ¿quién estuvo al lado de Pedro cuando fue crucificado y puesto de cabeza? Nadie. ¿Quién estuvo con el apóstol Juan cuando quisieron quemarlo en aceite y no pudieron? Y estaba solo. Nadie. ¿Quién estuvo con cada uno de los apóstoles en su muerte? Nadie. Lo único que pudo decir Pedro cuando miró que lo iban a crucificar, dijo, no soy digno de morir como mi Señor. ¿Te das cuenta? No sabemos lo que viene, no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que debemos aprender. Si Jesús estaba pasando por una agonía fuerte, nosotros vamos a pasar por 2, por 3 agonías más. Si Jesús fue dejado solo en el momento más difícil, ¿quién somos nosotros para esperar que alguien nos visite en el momento más difícil? Comprendamos. Esto es propósito de Dios.
Amén. Esto es propósito de Dios porque Él tiene un propósito para nosotros. Y fíjate bien, la Biblia dice en Romanos, es de glorificarnos. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Fíjate lo que dice la Escritura. Versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Quién somos nosotros para merecer ese grado de ser glorificados? El único que merece ser glorificado es Jesús. Amén. Pero dice la Biblia que vamos a ser glorificados. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él permitió que estuviéramos solos, nosotros no renegamos, nosotros no juzgamos, no criticamos. ¿Acaso Jesús dijo, Señor, ¿para qué me diste estos 12 si me iban a dejar? Lo único que le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta el Padre guardó silencio. Ahora, viendo esto, Jesús llevó a sus discípulos, no para que oraran y aprendieran a orar, es para que comprendieran que cada momento la oración puede ser diferente. La oración ahorita puede ser por mis padres, una hora después, media hora después puede ser por el vecino, media hora después ya va a ser ahora por un primo. Si me explico, cada oración puede ser diferente, y a pesar de que yo esté pasando por pruebas, por dificultades, así como Jesús estaba pasando por su agonía, estaba siendo claro: no entren en tentación, no entren en tentación. En otras palabras, casi estaba diciendo: pido que Judas se retracte y que esa tentación que tiene por las monedas, por el dinero, no le gane. Jesús sabía que Judas lo había entregado por una cantidad de dinero, ¿sí o no? Jesús sabía que ese dinero iba a ser devuelto después y que con ese dinero iban a comprar un campo para sepultar a Judas. Jesús sabía todo eso porque la profecía lo decía. Que ellos, cuando recibieron el dinero de Judas, que Judas les dijo: no, aquí está el dinero, me arrepiento. Dijeron: no podemos, porque es dinero de sangre inocente. Jesús sabía todo eso. Y la oración fue clara: oren para que no entren en tentación. Sin embargo, ellos no hicieron caso. ¿Qué es lo que está buscando Satanás hoy en día? Que no hagamos caso a la voz de Dios. El diablo quiere destruirnos, el diablo quiere amagarnos, el diablo quiere atarnos, impedirnos esa comunión con Dios. ¿Y cuál es el propósito? Está buscando que no tengamos la comunión plena con Dios. Después de eso, se va a reír de aquellos que le hicieron caso, porque los va a tener en el infierno ahí de vecinos, teniendo la oportunidad, teniendo la posibilidad de caer de rodillas y decirle a Dios: aquí está mi vida. Dice la Biblia, el versículo 41, que Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Jesús oró. Esa es una de las lecciones más importantes que debemos de tener. Jesús oró. 3 letras, oró. Nosotros debemos orar. Nosotros debemos de tener esa comunión con Dios. Dice la Biblia, el versículo 42, una parte también importante y fundamental. Padre, ¿cómo le estaba diciendo a Dios? Si quieres, si tú quieres. Él no le dijo: Señor, mira, yo quiero ya hoy ya no quiero que sea así. ¿Sí o no? Es más, Jesús y el Padre, Dios, podría haber permitido que un hombre desde lejos le aventara una flecha y muriera flechado. ¿Sí o no? Dios hubiera permitido una muerte diferente, un infarto o cualquier cosa, que dormido se haya quedado ya muerto y no despertara. Pero Dios permitió de las muertes que había en ese tiempo lo más peor, lo más difícil,
lo más doloroso, lo más exhibido, lo más cruel, lo más crítico, lo más indeseable. Por eso es que Dios va a permitir en nosotros lo más difícil, lo más indeseable, lo menos imaginable. Dios va a permitir en nosotros lo mismo, porque Él quiere glorificarse y Él quiere glorificarnos. Por eso le dice Jesús: ahora glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo ya te glorificó. Cuando nosotros pasamos por ese proceso de soledad, cuando nosotros sabemos doblar rodilla en ese proceso de tristeza, cuando nosotros sabemos hablarle al Padre en medio del dolor, le estamos dando la gloria a Él. Y también Él nos va a glorificar. Algo inmerecido, decía yo, y lo sigo diciendo. Dice la Biblia que le dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Él va a decidir cómo van a ser nuestros días. Él va a decidir si vamos a cargar con alguna enfermedad hasta partir e irnos a su presencia, o no vamos a sufrir ninguna enfermedad. Él va a decidir si vamos a vivir en paz con la familia o vamos a tener siempre problemas con la familia. ¿Sí me estoy explicando? Él va a decidir en qué forma y en qué método mi cuerpo, mi vida, mi oración va a glorificarle. Él lo va a decidir. Pero le dice a Jesús: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. He visto a grandes siervos de Dios morir de más de 100 años. Whitmayer murió de más de 100 años. Un hombre de Dios. Mi padre tiene el deseo en su corazón de morir de 120 años. Y así como lo veo, creo que va para más años. Le dice mi esposa a mi papá: oiga, suegrito, ¿usted no se cansa? Los que conocen a mi padre y a mi madre, a lo mejor no lo saben, o a lo mejor ya nacieron del mismo año, tienen la misma edad. La diferencia solamente son unos meses. No son muchos, pero mi madre sí representa la edad que tiene. Y mi padre no. ¿Cuál es el punto? Es que a Dios le place a unos un desgaste y a otros no. A Dios le place a unos ponerle enfermedad y a otros ponerle problemas. El que está en problemas dice: no, yo prefiero tener una enfermedad porque solamente mi enfermedad y con tratamiento me la soporto, pero a mi familia no la soporto. Y al que está enfermo dice: no, yo no quisiera agonías, yo quisiera llevármela tranquila con mi salud para hacer más cosas en la obra de Dios. Yo soporto cualquier crítica. No estamos conformes. Si no estamos conformes con el cabello, decimos: yo quisiera tener el cabello chino, y la china yo quisiera tenerlo lacio, y el lacio yo quisiera tenerlo güero, y el güero, no hombre, estamos: yo quisiera tener tus ojos. Imagínate cuando estamos en el proceso de la prueba. Por eso es que no estamos conformes. Los discípulos no estaban escuchando la oración de Jesús. La oración de Jesús es: hágase tu voluntad. ¿Qué estaban escuchando? Ni los ronquidos del compañero, porque ellos también estaban haciendo sueño. Y eso es triste, no comprender cómo aceptar la voluntad de Dios en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, en medio del proceso. Jesús está diciendo: Padre, a pesar de la soledad que Jesús iba a vivir y sabía que iba a enfrentar, nunca dejó de decirle: Padre. Padre. ¿Cómo le dices tú a nuestro Padre Celestial? En momentos a decir Señor, y en otros momentos a decir Padre, y en otros: tú sabes lo que haces. Como si fuera una persona: ya tú, yo ya te dije que no aguanto. Me dijo una hermana hace años: yo regañé a Dios y hasta entonces me sanó. Y me dijo en mi maletero, el que andaba conmigo, mi asistente, dice: ¿podemos regañar a Dios? Le dije: no, ni se te ocurra. Dice: entonces, ¿por qué la hermana dice que lo regañó y sanó? No, es que su fe no estaba activada. Y llega el momento de desesperación. Y la desesperación produce activar la fe. ¿Sí me estoy explicando? No es que Dios no responda o no nos escuche, es que no estamos haciendo la oración con fe. Hasta que llegamos a un límite, activamos nuestra fe.
Pero llega el momento que nosotros no le decimos al Padre, Padre. Solamente como los niños, que cuando queremos algo, ahí andamos dándole vueltas, le estamos cantando adoración, ponemos música de adoración en el celular, la alabanza. Yo creo que Dios va a decir, ya sé lo que quieres. Al rato vas a orar y me vas a pedir esto. Pero ¿por qué no ponemos música de adoración, de alabanza? Mira, yo he escuchado hermanos, y lo voy a decir con tristeza, hermanos que cuando están tristes sacan las de Vicente Fernández, sacan las de los demás grupos románticos de su época. Me ha tocado y he agarrado de sorpresa a algunas personas que de repente escucho por ahí a la que se fue y la que te voy a recordar, y cuando me voltean a ver, ay hermano, es que aquí salió esta canción, no sé por qué. Me recordó un hombre que en la Biblia dijo, es que me dieron oro y salió este becerro de oro. Salió el becerro de oro, seguramente se armó solito. Debemos de saber que vamos a ser parte de un caminar como Cristo, pasar por tribulaciones, pasar por aflicciones, pasar por problemas. Quiero que vayamos a otro versículo más. Dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué nos enseña esto? Te voy a decir que es el efecto. Cuando tú pones un sartén, cacerola, peltre, de cualquier material, pero lo pones con agua y hay fuego, ¿qué va a pasar con esa agua? ¿Cómo? Se va a consumir. Porque esta va a empezar a hervir hasta que se consuma. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Para que me entiendas, aquí comenzó a hervir sus emociones, su naturaleza. Y en la cruz expiró. Pero hay otro efecto que quiero poner como ejemplo. Para los que en su época hervían la leche, porque ya las nuevas mujeres no saben qué significa hervir la leche y cómo se va a hervir. Las que saben lo que significa hervir la leche, saben bien que llega el momento en el cual la espuma sube. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué hay que hacer? Le bajan al fuego. ¿Sí o no? Dice la Biblia que Jesús oraba más intensamente. En otras palabras, era como esa espuma de la leche que llegó a derramarse. Y en lugar de bajarle para que no se tirara, Él siguió más y más. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que le bajemos al fuego porque el dolor nos agobia. No, que lo hagamos más intensamente. Que no aflojemos el paso, que no desistamos, que la oración sea más fuerte, más intensa. Versículo 44 dice, y su sudor, y era su sudor como grandes gotas de sangre. No importa hasta dónde sufra tu cuerpo, lo importante es orar al Padre. Somos personas que pasamos por pruebas, somos personas que pasamos por cansancio, por emociones, estrés, carga de trabajo. Somos personas que estamos expuestos a cualquier tipo de situación. Pero hay una pregunta que Jesús hace: ¿por qué dormir? ¿Por qué? En el sentido literario, ellos estaban durmiendo. Pero vamos al sentido figurado. ¿Por qué no hacer lo correcto cuando necesitamos más de Dios? Jesús les dice, levantaos y orad. Y esa es la palabra que quiero que quede en el corazón. Levántate y ora. Para ellos, no entrar en tentación. Para nosotros, no sé cuál sea la circunstancia. ¿Sí me explico? Económico, salud, conflictos internos emocionales, ofertas de trabajo, no sé. Lo que sí sé es que el Espíritu de Dios nos está diciendo,
que entre más intenso sea todo, más debemos orar. Y a pesar de todo lo que vivamos, siempre debemos decirle: Padre, si tú quieres, si a ti te place. Hay una diferencia en la oración de Jesús. Yo creo que próximamente voy a estar hablando sobre esas diferencias de oración. Cuando Jesús llega a una tumba y le dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí le dice: Padre, si tú quieres. Él no le dijo: gracias te doy por haberme oído, que ya estoy para morir. Hay diferencia en la oración. Hay que aprender. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo te invito a que pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos ayude. Mientras mi carne, mi naturaleza, mi aflicción, mi pensamiento, mi proceso por lo que estoy pasando es una etapa, una situación difícil, el Espíritu de Dios quiere que oremos más. Vamos a orar. Padre, yo sé que tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Yo sé que estás hablando al corazón, a la vida. Estás hablando, mi Dios amado, al entendimiento de cada uno de los que están aquí presentes. Y yo sé que tu Espíritu Santo está ministrando y tu Espíritu Santo está añadiendo al pensamiento y a la mente una mayor comprensión y explicación. Y yo sé que tu Espíritu Santo está hablando, Señor. Por eso te pido, mi Dios amado, que nos permitas obedecer, responder, despertar, atender la voz de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y que nos permitas, mi Dios amado, poder explicar, mi Dios amado, en nuestras palabras esa agonía, proceso, etapa, enfermedad, problema, circunstancia, lo que estemos pasando, poderlos hablarlo al Padre y decirle: Padre, esto me pasa, no comprendo aquí, no comprendo acá, mi corazón está turbado, mis sentimientos, mi cuerpo, mi mente, no sé, que cualquier cosa podamos hablar, pero que podamos responder a la voz de tu Espíritu. Y que podamos aprender a orar en medio, durante cualquier proceso. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo bendiga nuestra vida cada día.